Esperando que este estudio pues nos anime y nos ayude, como los ignarios también lo hacían ver. La fe es la que vence al mundo. Nuestra fe es la que nos va a ayudar a salir triunfante. Y esto es lo que nosotros vemos en el salmista. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios me recogerá. En el Salmo 27, versículo 10, el salmista está pasando por momentos difíciles, pero él eh, expresa estas palabras que resuenan en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recoge. El salmista eh, está pasando por momentos difíciles, ha pasado por momentos difíciles, ha experimentado el abandono de todos los que ellos querían, aún su familia. Bueno, nuestros padres nos pueden abandonar de muchas maneras. Cuando fallecen, pues nos dejan. Cuando posiblemente hemos obedecido al Evangelio y ellos no están de acuerdo, pues también nos abandonan. O cuando hay dificultades, pues muchas veces nos abandonan. Pero hay alguien que siempre está a nuestro lado y es lo que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor nunca nos va a dejar. El salmista había experimentado muchas dificultades, muchas tribulaciones, pero también había experimentado que el Señor siempre estuvo con él. Bueno, recordemos cuando Saúl lo quiso matar, lo quiso clavar con su espada 2 veces y escapó. Saúl lo persiguió. Después, su hijo Absalón también lo persiguió. Experimentó estas aflicciones, estas dificultades, pero siempre confió en el Señor. El Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Nuestra confianza debe estar en Dios siempre. Lamentablemente estamos fracasando como cristianos porque estamos confiando no en Dios, sino en otras cosas. Muchos como cristianos estamos fracasando porque estamos confiando en nuestra familia o estamos confiando en nuestros amigos o nuestras riquezas. Lamentablemente muchos hermanos que están fuera de la iglesia es porque han confiado, han puesto su confianza en su familia, amigos, riqueza y en otras cosas, pero no en Dios. Y por eso estamos viendo un cristianismo pues muy apagado, hermanos que por nada se ofenden, hermanos que por cualquier cosa se van de la iglesia y de la comunión con Dios. Pero nuestra fe y nuestra confianza debe estar en Dios como el salmista la tuvo. David estaba pasando por momentos muy difíciles en su vida. Había experimentado muerte de sus hijos, violación de su hija. Estaba pasando por momentos muy duros, David. David pasó por momentos muy duros en su vida, pero él siempre puso su confianza, su fe en Dios. Y Dios nunca lo abandonó, nunca lo traicionó, nunca lo dejó. David confía en Dios siempre. Él fue abandonado por sus amigos, sus hermanos y amigos. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, que es donde realmente pues nuestros hermanos, nuestros amigos deberían de estar apoyándonos y que necesitamos el apoyo, muchas veces pasa todo lo contrario. Nos quedamos solos. Y David lo experimentó. En el Salmos 69, versículo 8, Salmo 69, 8 dice, me he convertido en extraños para mis amigos y en extranjero para los hijos de mi madre. Fíjese, David era un extraño totalmente para sus hermanos, simplemente de raza, pero también era un extranjero para los hijos de su madre, o sea, sus propios hermanos en la carne, su propio hermano de sangre, era un extraño, era como un extranjero. ¿Qué es un extranjero? Pues alguien que desconocemos, alguien con el cual pues no vamos a tener mucha confianza, pero así lo trataban a David, así trataron a David de esa manera, sus hermanos, su propia familia, de esa manera lo trataron. Pero él confió en Dios, él puso su confianza siempre en Dios.
Él siempre estaba tomado de la mano de Dios. En el Salmo 27, versículos 13 y 14, dice el salmista: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Dice David: yo hubiera desfallecido, yo hubiera fracasado si no hubiera creído, si no hubiera tenido fe en la bondad, en la misericordia del Señor. ¿Qué lo mantuvo a David? ¿Qué lo mantuvo a David de pie, esforzándose? Pues la bondad, la misericordia de Dios. David hubiera fracasado si no confiara en la bondad, en la misericordia de Dios. Y es en lo que nosotros debemos de confiar siempre. En esa bondad, en esa misericordia que hemos experimentado de nuestro Padre Celestial. David lo experimentó. Y por eso David dice: si yo hubiera fracasado, yo hubiera salido derrotado si no hubiera creído en esa bondad. Por eso él esperaba en Dios siempre. En el versículo 14 dice: espera, espera al Señor, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera al Señor. Él esperó al Señor. Él confió en el Señor. A pesar de los problemas y las dificultades que él experimentó, pero él esperó en esa bondad, en esa misericordia de Dios, que un día iba a llegar, en un momento iba a llegar, y llegó. Lamentablemente, hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, en vez de esperar tranquilo, nos desesperamos. Y cuando nos desesperamos, tomamos decisiones que nos van a llevar al fracaso muchas veces. Por eso es mejor: esperemos tranquilos, esperemos confiados en el Señor. El Señor va a actuar, no en el tiempo que yo quiera, no en el tiempo que usted quiera, en el tiempo de Él. Y el tiempo de Él es perfecto. Y Él sabe cuándo va a ser el momento. Bueno, cuando estamos enfermos, oramos a Dios y queremos que ya la enfermedad se vaya. Pues muchas veces no va a pasar. Muchas veces no va a pasar porque no es en mi tiempo. ¿Y qué tengo que hacer? Esperar en el Señor. Confiar en la misericordia de nuestro Dios, como lo hizo el salmista. Su confianza estaba siempre en la palabra de Dios. Lo que lo fortalecía, lo que lo mantenía firme era la palabra, las promesas que Dios había hecho a través de su palabra. En el Salmo 119, versículos 92 y 93, dice el salmista: si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Dice el salmista: si tu palabra no hubiera sido mi deleite, mi gozo, mi felicidad, yo hubiera perecido. Porque ¿qué hubiera sostenido a David en las aflicciones y en los problemas? ¿Qué le hubieran sostenido a él si no hubiera tenido la palabra de Dios, sus promesas? Pero eso fue lo que lo mantuvo a él. Se deleitaba, se gozaba en la ley de Dios. Y eso fue lo que lo mantuvo firme a pesar de las adversidades y de las dificultades que le estaba pasando. La ley de Dios, sus promesas le ayudaron para salir adelante. Eso fue lo que lo sostuvo a él de pie siempre. De la misma manera, la esperanza debe ser nuestra ancla, hermanos. Esperanza de esa promesa que Dios nos ha hecho es nuestra ancla para que no nos movamos, para que no seamos derrotados. Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19, dice el escritor de los Hebreos: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hemos buscado el refugio en nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de estar animados siempre, asirnos de esa esperanza que está puesta delante de nosotros, sin movernos. Nuestro refugio es Dios siempre y debemos siempre echar mano de esta esperanza que está delante de nosotros como ancla de nuestra alma para no movernos. Versículo 19
dice el escritor a los hebreos, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. ¿Qué es lo que nos ayuda y nos debe ayudar para no movernos? La esperanza. La esperanza es esa ancla. ¿Para qué sirve un ancla? Los barcos la usan mucho cuando están en el mar. Pues se entierra esa ancla en arena para que los vientos y las olas del mar no se lleven a ese barco. Si no tuviera esa ancla, ese barco iría a la deriva y sufriría daños. Pues hermanos, para no movernos, a pesar de los vientos y las dificultades que se presenten en nuestra vida, la esperanza en nuestra es la que nos ayuda para que no vayamos a la deriva en este mundo oscuro. Por eso el salmista nunca se olvidaba de los mandamientos de Dios, porque eran su deleite y era lo que los sostenía a él, ya que ellos le daban vida. En el Salmo, si volvemos al Salmo 119, versículo 93, dice el salmista, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Jamás me olvidaré de tu ley. Jamás me olvidaré de guardar tus mandamientos, porque por ellos estoy vivo, dice el salmista. ¿Qué nos mantiene a nosotros? ¿Qué le debe mantener a usted y a mí? Fieles a Dios, la palabra, sus promesas. Debemos de confiar en ellas. Debemos de estar seguros, porque Dios no puede mentir. Por eso no se olvidaba de la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos realmente confiando en la palabra de Dios? Hermanos, ¿cuántos? Meditemos un poco y reflexionemos. ¿Confío yo realmente en las promesas de Dios? ¿Confío yo en la palabra de Dios? ¿Estoy convencido de la palabra de Dios? Porque si no, voy a fracasar. Voy a ir a la deriva en este mundo. Él nunca nos abandonará. Esa es una promesa que nos ha hecho. En Hebreos 13, versículo 5, Hebreos 13, 5, dice el escritor a los hebreos, sé el carácter de ustedes sin avaricia, contento con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Fíjese, esa promesa nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar. Él no puede mentir. Pero ¿cuánto creo yo en esa palabra? ¿Cuánto creo yo en esa promesa? Bueno, cuando estoy enfermo, estoy pasando momentos difíciles, posiblemente esté pensando y esté creyendo que el Señor me ha dejado, que el Señor me ha abandonado, pero no es así. Es, Dios está allí conmigo, Dios está allí con usted. Recuerdo que una hermana que estaba muy enferma, ella dijo, yo no creo que el Señor me oiga. Yo le dije, ¿por qué, hermano? Porque tengo años de pedirle y no me ha sanado. Pero yo le dije, sí, hermana, Dios le oye, pero Él va a actuar en su momento. Él va a actuar en su momento. El hecho de que no le haya sanado, pues no quiere decir que no le ha oído. Él la escucha y posiblemente ya le respondió. Pero muchas veces queremos que nos responda como yo quiero. Y muchas veces eso no va a suceder. Él nunca nos dejará solo. Él siempre estará a nuestro lado. No importa si todo nos va bien, Él está a nuestro lado. No importa si nos va mal, Él está a nuestro lado, porque esa es su promesa. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. En Mateo 28:20, dice nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles a guardar todos los que le he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero para que Él esté con nosotros, debemos de guardar sus mandamientos. Cuando Él no va a estar con nosotros, cuando nosotros dejemos de guardar sus mandamientos. Si estamos guardando sus mandamientos, Él está con nosotros. Somos nosotros los que abandonamos al Señor. Somos nosotros los que nos vamos de las manos de Él.
pero Él nunca nos va a abandonar si estamos respetando, si estamos guardando, si estamos cumpliendo sus mandamientos. Él nunca nos dejará solo. Él siempre estará a nuestro lado. Él siempre está a nuestro lado. David vio esto en su vida, lo experimentó, lo vivió y por eso confió. En el Salmo 35:25, Salmos 35:25, dice, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando. David fue joven, llegó a la edad adulta, anciano, pero en ese trayecto de su vida, él vio algo, que el justo nunca fue desamparado. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios ha hecho. Nunca te dejaré ni te desampararé. Él nunca abandona a sus santos. Salmos 37, versículo 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. El Señor ama la justicia y como Él ama la justicia, no abandona a sus santos, no abandona a sus hijos, no abandona a aquellos que hacen su voluntad. Él es justo y paga según su justicia. Él nunca dejará al justo en las manos del impío. Salmo 37, versículo 33, dice, el Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. El Señor no va a permitir que nosotros seamos abandonados por Él. Él nunca nos va a abandonar. Él va a estar a nuestro lado. El Señor debe ser siempre nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. No nos desesperemos, confiemos pacientemente en el Señor. El Salmo 37, versículos 39 y 40. Pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Quién es el único que está a nuestro lado? El Señor. Él no nos abandona. Mi familia me puede abandonar. Mi amigo más íntimo me puede abandonar. Mis hermanos en la fe pueden abandonarme. Pero el Señor jamás me va a abandonar. Y más en el tiempo de la angustia. Versículo 40. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugia. En Él está la salvación. Y si le buscamos, confiamos en Él, vamos a hallar refugio, vamos a hallar descanso para nuestras almas, a pesar de los problemas, las aflicciones, las tribulaciones y las dificultades que se nos presenten en nuestra vida. Job es otro ejemplo claro de fe y confianza en Dios. Job pasó por muchos momentos, experimentó muchos momentos difíciles. Todo lo abandonaron cuando lo perdió todo. Cuando era Don Job, todo el mundo estaba allí. Tenía amigos, tenía familia, pero cuando comenzó a perder todo, todos lo abandonaron, todos lo dejaron. Sus amigos eran los animales. Job capítulo 30, versículos 28 y 29. Ando enlutado sin consuelo, me levanto en la asamblea y clamo. David había perdido a sus hijos, recuerda, sus 7 varones y sus 3 mujeres. 10 hijos había perdido David, perdón, Job. Job había perdido sus 10 hijos. Andaba enlutado y buscaba consuelo. Buscaba quien le ayudara, quien le consolara. En la asamblea clamaba para que le ayudaran, para que le fortalecieran, pero no había nada. Cuando era de Job y se sentaba en la plaza, todo el mundo se detenía a verlo. Ahora que necesita consuelo, no hay nadie. No había quien lo consolara, porque no tenía amigos a su lado.
Todos se habían alejado de él. Todos lo habían abandonado. Versículo 29. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruz. ¿Quiénes estaban al lado de Job? Y no porque quisieran ayudarle, no. Recuerde que Job, sus heridas se habían engusanado. Y posiblemente las avestruces estaban allí, pero para comerse los gusanos que Job tenía en su cuerpo. Y los chacales están esperando allí que Job pues muera para comerse su cuerpo. Pero eran los únicos que estaban allí cerca de él. Eran los que le acompañaban. Es todo lo que tenía Job. ¿En quién podía confiar Job? ¿Quién le podía dar fuerza y ánimo a Job en ese momento tan difíciles y tan duros que él está pasando? No había nadie, hermanos. Y como alguien dijo, ¿quieres saber quiénes son tus verdaderos amigos? Bueno, cuando estés enfermo, cuando estés en un hospital, ahí vas a ver quiénes son tus verdaderos amigos. Porque cuando uno está bien y todo le va bien y tiene dinero, pues hay muchos amigos, hay muchos familiares. Pero cuando llegan las tragedias, son pocos y contados. No tenía nadie a su lado. Tenía quien le diera palabras de ánimo, palabras de fuerza, quien pudiera ponerle su hombro para que Job llorara. No había nadie a su lado. Job 19, versículo 13 al 19. Sigue diciendo Job: Él ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos se han apartado completamente de mí. Aquellos amigos, aquellos conocidos, no estaban en ese momento que Job los necesitaba. Todos lo habían dejado solo y sufriendo. No había quien le pudiera dar la mano. No había quien le pudiera dar una palmada en la espalda para fortalecer. Versículo 14. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Fíjese, sus parientes, su familia, que habían fallado. Sus amigos más íntimos se habían olvidado totalmente de él. Pensemos por un momento y meditemos. ¿A quién podía acudir Job? Imagínese usted o yo estar en esa situación, hermano, en este momento. ¿Cómo sería de nosotros? ¿Fracasaríamos? ¿No tendríamos la fe y la confianza en Dios? Sus parientes, familia, sus amigos más cercanos ya no estaban cerca de él. Versículo 15. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Extranjero soy a sus ojos. Qué difícil la situación de Job. Los que vivían en sus casas, aquellos empleados, aquellos criados, lo tomaban por extraño. Después que los había tomado como una familia, después que les había dado techo, le había dado comida, ahora que Job los necesita, es un extraño para ellos. Los que estaban en sus casas, sus siervos ya no estaban con él. Claro, cuando Job tenía todo, una llamada de Job y ahí nomás estaban los siervos. Pero ahora ninguno de ellos está ahí. Versículo 16. Llamo a mi siervo y no responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. Qué difícil, hermano, la situación por la que Job está pasando. Llamaba a su siervo y el siervo no respondía. Se hacía el disimulado como que no escuchaba. Y eso puede pasar en nuestra vida. Dice cuántos padres que criaron a muchos hijos, cuando llegan a ancianos y están en una cama postrada y necesitan agua y llaman a su hijo, a su hija y llaman y los hijos se hacen como que no escuchan, como que no oyen. Y tal vez ya de aburrimiento se levanta muy enojado y ¿qué quiere? Y la pobre madre pidiéndole un vaso de agua y se lo llevan de mala gana.
Job está experimentando con sus siervos esa situación. Les tenía que rogar, les tenía que rogar para que le pudieran ayudar. Para su esposa, imagínense, era repugnante. Su esposa, esa ayuda idónea, ese complemento, era repugnante. Versículo 17. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. Imagínense Job hablándole a su esposa y su esposa ni mente le ponía, haciendo mala cara, haciendo gestos no muy agradables hacia el pobre Job. Recuerde lo que le dijo a él. Todavía mantiene tu integridad en Job 2:10. Todavía mantiene tu integridad. Muérete. Maldice a Dios y muérete. Pues imagínese esa mujer odiosa hacia pobre Job. Versículo 18. Hasta los niños me desprecian. Me levanto y hablan contra mí. Esos niños que se escondían con respeto, esos jóvenes que se detenían por respeto a Job cuando lo miraban en la plaza, ahora, fíjese, le desprecian. Antes lo admiraban, ahora lo desprecian. Versículo 19. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Qué terrible es ser. Qué terrible momento. Sus compañeros le aborrecían. A los que él amaba, a su esposa, a sus parientes. Ahora todos ellos le han vuelto. ¿En quién confiar? ¿En quién poner su esperanza? Todos estaban en contra de él. Todos lo habían abandonado, lo habían dejado solo. Pero aunque todos lo abandonaron, él siempre confió en Dios. Él siempre tuvo la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Por eso fue y adoró a Dios. A pesar de la tragedia que le vinieron, él fue y adoró. Job, capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Qué gran ejemplo, hermano, de fe, de confianza, de seguridad. Imagínese perder todo, perder a sus 10 hijos. Si muchas veces, buenos padres que han perdido un hijo, pues ha sido devastador. Se desmoronan, ya ni quieren vivir. Ahora Job perdiendo sus 10 hijos, perdiendo todas sus posesiones. Job no se queja contra Dios. Job no le echa la culpa a Dios. Más bien va y adora a Dios. Qué gran ejemplo de imitar para confiar. Creer siempre en nuestro Dios que todo lo puede y que nos está fortaleciendo en nuestros momentos más difíciles. Él nunca nos dejará. Él siempre estará con nosotros a nuestro lado. Somos nosotros los que nos desesperamos y abandonamos. No es Dios el que se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios y nos desesperamos. Viene un problema en nuestra vida y lo primero que hago es retirarme, alejarme de Dios, en vez de confiar en Él, esperar en Él. Nos alejamos. ¿Qué hubiera sido de Job si no hubiera confiado en Dios? Hubiera fracasado. Hubiera sido su ruina, porque los que él pensaba que podían, todo lo abandonó. Otro de los ejemplos fue el del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo perfecto, nuestro ejemplo a imitar, también experimentó estas situaciones. Él fue abandonado por todos sus discípulos, aquellos que anduvieron con él, aquellos que comieron con él, aquellos que vieron los milagros de él, lo abandonaron. En Mateo 26:56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas.
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos sin excepción. Lo dejaron. Dejaron solo. ¿Dónde está ese Pedro valiente que se levantó y dijo, yo estoy dispuesto a morir? Yo estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Dónde está? Pues no está. Se ha ido. Todos lo dejaron solo. En Marcos 14:50. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Todos se fueron. No había quien de ellos estuviera allí animándole. Judas lo traicionó y se había ahorcado. Pedro lo negó. Pero Jesús confió en Dios. Confió en su Padre. Si Jesús hubiera confiado en sus discípulos, hubiera fracasado. Si Jesús hubiera confiado en su familia, hubiera fracasado. Él siempre se encomendaba a su Padre. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Se encomendó a su Padre, que juzga con justicia. Él no tomó la venganza en sus manos. Todo lo encomendó a su Padre. Siempre se mantuvo confiando en la voluntad de su Padre. Confió en la voluntad de su Padre. El apóstol Pablo fue otro que sufrió el abandono de parte de sus hermanos en la fe. Pablo también sufrió mucho y experimentó mucho, pero siempre confió en Dios, aunque todos le dieron la espalda. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, ya sabes esto, que todos los que estaban en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Todos le habían dado la espalda, todos lo habían dejado, todos le dejaron, le dieron la espalda al apóstol Pablo. Imagínense. Demas, su compañero, lo abandonó. Demas, su compañero de prisión, su compañero de viaje, que muchos de ellos lo abandonó. Un día lo dejó. Según de Timoteo 4:10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia y Tipo a Dalmas. Ese compañero que estaba allí, que anduvo con el apóstol Pablo, un día lo dejó, un día lo abandonó. Lo dejó porque amó, le gustó, fue atraído más por este mundo. De la misma manera, los hermanos lo dejaron solo en su juicio. Pablo está en un juicio injusto porque no ha hecho nada malo, solamente predicar el evangelio. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18, dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tome, que no se les tenga en cuenta. Imagínense estar en un juicio injusto, con gente mala, acusando. Y usted vuelve a ver a todos lados, esperando ver a un hermano, y no a uno, a varios, apoyándole, animándole, y no hay nadie, no hay nadie. Pero fíjese, Pablo no entra en la desesperación. Pablo no comienza a decir, ¿dónde están? No comienza a decir, bueno, ya voy a dejar de ser cristiano. Si mis hermanos en la fe me han abandonado. No vemos eso en Pablo. Dice Pablo, no se les tome en cuenta. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, versículo 17.
Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Bueno, no tuvo ninguno de mis hermanos en la fe a mi lado, pero el Señor estuvo conmigo y me estaba fortaleciendo y me estaba animando y me estaba dando la fuerza y me va a librar de la boca del león. Me va a librar de mis adversarios. Nadie de sus hermanos en la fe estaba con él para apoyarlo, pero sí estaba el Señor. ¿Qué más queremos, hermano? Pero él confió siempre en Dios. Según de Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su confianza, su esperanza estaba en el Señor. Él sabía que él tenía al Señor. Y teniendo al Señor, ¿qué más necesitamos? Si Dios está con nosotros, no necesitamos más nada. Dios le había ayudado. Él sabía que Dios siempre le seguiría ayudando, aunque estuviera solo sin ningún hermano en la fe a su lado. ¿En quién estamos confiando nosotros, hermanos? ¿En quién está confiando usted, hermano? Si usted está confiando en mí, créame que va a fracasar. Porque un día, espero, no, pero sí, un día puedo yo fallarle o le voy a fallar. Pero usted, su confianza no debe estar en el hermano, no debe estar en su familia, debe estar en su amigo. Su confianza, su fe debe estar en Dios. Él nunca le va a traicionar. Él nunca lo va a abandonar. Él nunca lo va a dejar. Si usted está confiando en el hombre, va a fracasar. Si usted está confiando en Dios, usted va a salir adelante. Usted va a salir victorioso. Debemos de confiar en Dios, no importa lo que estemos pasando. Confiemos en Dios siempre. Confiemos en sus promesas. Confiemos en su palabra. Habacuc 3, versículo 17 al 19. Dice Habacuc el profeta: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en la viña, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas de redil, y no haya vaca en los establos. Solo, hermanos, pongamos a pensar, a volar nuestra mente por un momento. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Está diciendo, no hay que comer, no tengo que comer, no hay nada en la higuera, no hay nada en la vida, no hay nada. Imagínense una hambruna donde no tengamos nada que comer, no tengamos absolutamente nada. Esa es la escena que nos presenta el profeta Habacuc. Una escena donde no hay nada, nada, nada de qué comer. Pero dice el 18: con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. No importa que mueras de hambre, dice Habacuc. No importa que hoy muera de hambre. Yo voy a estar alegre en el Señor. Yo me voy a regocijar en el Señor. Yo voy a estar feliz en el Señor. Porque Él es mi Dios, el Dios de mi salvación. Versículo 19. El Señor, Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de la sierva, y por las alturas me hace caminar para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. ¿Por qué confiaba en el Señor? ¿Por qué estaba fortalecido y contento a pesar de que no hubiera nada que comer? Porque el Señor es su fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra salvación. Confiemos siempre en Dios para no fracasar en nuestra vida como Cristo. Pongamos siempre nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Siempre tengamos en mente que la confianza en Dios no siempre nos librará de los momentos difíciles de la vida. Sin embargo, sí nos ayuda
a enfrentarlos con fe y determinación, como hemos visto estos ejemplos. Quien confía en Dios sabe que Él no lo abandonará ni permitirá situaciones que vayan más allá de lo que podemos resistir o soportar. Él dará la vía de escape en su momento. En 1 Corintios 10:13 dice el apóstol Pablo: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir. Dios nos está ayudando. Dios nos está fortaleciendo. Siempre nos ayudará, porque Él es nuestro refugio en la angustia. En Nahum, el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice el profeta: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Bueno es el Señor, misericordioso, bondadoso, y es una fortaleza en el tiempo de la angustia. Salmos 91, versículo 1 al 4. El que habita al amparo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Versículo 3. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Confiemos siempre en Él. Busquémosle en todo mundo. Proverbios, ya para ir concluyendo, Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Confiemos en Él. No es nuestra sabiduría, porque fracasaremos. Versículo 6. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confiemos siempre en Dios. Que Dios nos ayude siempre a confiar en Él. Que pongamos nuestra esperanza en su palabra, en sus promesas, para no fracasar. La pregunta es: ¿en quién estamos confiando? ¿En dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Que Dios nos ayude. Todos nos pueden abandonar, no importa quién sea nuestro padre, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, pero Dios jamás lo hará. Que Dios les bendiga.